¿Están tomando mate ustedes también? Soledad, Marina, ¿cómo andan? Para los que no nos conocen, estamos en Argentina. Hoy tenemos una clase virtual porque mañana hay elecciones y nuestro edificio está afectado a la votación. Entonces tuvimos que hacer una clase virtual y de alguna manera, en lugar de estar cerrada la escuela está abierta, pero desde otro lugar. Abierta en cada casa, en cada rincón. Y me irán diciendo, Valentina, Marina, y algunas que están, buen día, profe, pero es un nombre que no conozco, así que seguramente estamos usando algún usuario de la familia. Y me encantaría que me digan si están tomando mate, igual que yo. Calculo que sí. Abril, ¿cómo andás? Sí, profe, soy Gisela. Bueno, bien. Janina, sí está tomando mate, muy bien. Buen día desde Chile, Santiago. Ah, mira qué bueno. Santiago, ¿vos sabés vos tomás mate? ¿Sabés lo que es el mate? A ver, te vamos a explicar entonces. Leonor, buen día, profe. Bueno, acá, Argentina, acá estaría Chile. Este es el mate, una bebida que amamos los rioplatenses. Se toma en Argentina, Uruguay, Paraguay y otros lugares. Carlos, sí, ¿vos sabés lo que es el mate o tomás mate? A ver, ya puse la pava, fui a comprar medialunas. Ah, genial. Bueno, entonces esto quiere decir que nos entendemos, ¿sí? Ya puse la pava, es la pava para el mate. Bien, es un código que tenemos en común. Bien, mate con hierbas, ¿sí? Que ahora está súper difundido ponerles diferentes sabores o usar coco. Yo uso mate amargo y caliente. En otros lugares se toma frío, con jugo, con hierbas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se nos abrió la clase, no? Estamos los que estábamos invitados, pero en realidad mucha más gente estaba invitada y estaban esperando este encuentro, ¿no? Ya somos 18 y todavía no estamos todas, pero estamos bastante. Así que vamos a esperar unos minutitos más, ¿no? Con este desayuno un poco obligado, pero que lo hacemos con gusto también. A ver, estoy modificando un poco la info, porque la tenía configurada de una manera y digo, no, esto no era lo que quería, así que ahí lo modifiqué como quería. Bien, a ver, estoy esperando a las personas que están un poco rezagadas. Y, hola Miguel, ¿sos del grupo con un usuario diferente o nos estamos conociendo acá? Bueno, para los nuevos les cuento que esto, bueno, es una clase, como ya había dicho, porque no podemos usar el edificio, pero que nos estamos conectando igual. Las estudiantes saludos desde España, me llamo Mía. Hola Mía, ¿conoces el mate? Bueno, hoy vamos a hablar de cultura popular, educación artística y cómo podemos, y narrativas, o sea,
cómo trabajar prácticas del lenguaje. Espero que salga bien. Acá me dicen mensaje en revisión. No, ocultar. Acá, sí, esto puede pasar. Bueno, la intención es poder hablar y compartir de diferentes maneras mensajes. Entonces, los que ya tuvieron esos signitos, ¿sí?, que yo les había mandado, los pueden ir publicando. Yo voy a poner también en el chat estos signitos que nos sirven para saludarnos, ¿sí? Hay veces. Y a ver si lo puedo encontrar. Voy al video. Lo estoy haciendo para escribir en el chat. Estoy con la compu. Entonces acá se me genera, hay veces, algún momento de complicación. Pero ya lo voy a hacer. Y voy y vengo, ¿sí? Y pongo, por ejemplo, ahí los tenía preparados. Pero bueno, ahora pongo mi buenos días lleno de mate. Buenos días. Buenos días. Ahí estamos. ¿Lo pueden ver? Bien. Vamos a hacer así. ¿Se animan a poner buenos días con lo que están tomando ustedes? ¿Se animan a poner símbolos? Mientras voy a hacer una encuesta. Haz una pregunta. Sí. Vamos a hacer, ¿qué elegís? Y acá voy a poner un símbolo en la encuesta. No voy a poner una palabra. Y vamos a ver si me entienden. Esto lo tengo que hacer en el momento, por eso se me hace un poco complicado, pero ya lo estoy haciendo. Añadir opción, otro. Otro. Encuesta. Otro, me voy a hacer así. Ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saludo. Iniciar encuesta. Bien, esta encuesta es... Juan Manuel, buenos días desde Paraguay. Felicitaciones porque ayer, porque ya están en el Mundial y la verdad que es buenísimo verlo porque tienen un equipo excelente. Bien, ahí hice una encuesta y estoy tratando de ver cómo va. Quiero ver si es verdad esto que se dice de que son la mitad más 1, ¿sí? Y ¿de qué estamos hablando? A ver si nuestras estudiantes, viendo la encuesta, se pueden dar cuenta de qué estamos hablando. Cuando yo puse corazoncitos de colores. Hola a todos los que se están conectando. ¿De qué simbolizan estos colores que puse en la encuesta? Que va a durar un rato largo, pero que está bueno que voten para decir, bueno, ¿qué eligen? Para los que no la pudieron ver, puse corazón azul, amarillo, azul, corazón blanco, rojo, blanco, ¿sí? ¿Qué significa que eligen? Fútbol, por supuesto. Primer detalle, fútbol. Segundo detalle, ¿hace alusión a algún equipo conocido? Algunos equipos conocidos, equipos de fútbol, sí. Bien. Perdón, ¿les gusta esta bufanda que tengo? Boca River, sí, Soledad, muy bien. Sí, River y Boca, Boca River, River Boca. Bien, vamos a ver si es verdad Boca River, otros, sí. O sea, quien dice Boca River Pasión, me imagino que es de River. La bufanda del Inter de Miami. Amo el rosa, sí.
está buena la bufanda. Es del Inter de Miami, fíjense. ¡Tring! O sea, ¿se dieron cuenta por un color? Sí. El más grande sigue siendo River Plate, por supuesto. Pero les cuento algo. Yo soy de Lanús. Lo tenía que decir. Bien. Evidentemente es algo que nos llama la atención y nos convoca a hablar y pensar. Aunque no seamos futboleros, ¿sí? Vamos River, no. Y si acá están de Chile, están tristes porque no, esta vez van a mirar por la tele. Nuestro De Paul, en el último partido que tuvieron, les hacían así, como diciéndole, lo mirás desde tu casa en la compu, y se empieza a armar un desafío. ¿Aguante Boca o aguante River? ¿Es verdaderamente la mitad más 1? ¿Y cuánto es en números la mitad más 1? A ver quién me lo puede decir. ¿Cuánto sería en porcentaje la mitad más 1? Y también cuántas personas... A ver, jaja, otro mundial que miran desde su casa. Excelente racha tuvieron en la Copa América, pero bueno, así es la vida. Pero, a ver, ¿cuánto sería la mitad más 1? ¿Cómo vamos? ¿Saben que acá en nuestro curso, o al menos entre los que votaron, no son la mitad más 1? Porque miren, Boca tiene el 39%. Hola. No juego juegos. Elsa, sí, te saludo, como no. Estamos haciendo una encuesta a ver qué elegís, ¿sí? River, Boca u otro. Estamos verificando si River, Boca es la mitad más 1. Y como esto es una clase de arte, vuelvo, Janina, la mitad más 1 es el 51, pero resulta que dentro de nuestros usuarios, a la mayoría les gusta, fíjense qué loco, acá no voy a finalizar la encuesta, chat destacados, estoy mirando, esto lo tengo que ver en la compu, si no, no lo puedo ver. Elsa de River, bien, ¿votaste? Fíjense que en nuestra encuesta, ¿sí? Hay más personas de River que de Boca. Qué loco. Entonces, ¿Boca no es la mitad más 1? Bueno, si tienen alguien que pueda llegar a votar, fíjense, no sé, acá estamos así. Qué loco, ¿no? No son la mitad más 1, al menos en esta clase. Y la cuestión es esta. ¿Podemos hacer alguna actividad, entonces, escolar a partir de un desafío? Fíjense, este domingo hay elecciones. Por eso, ¿es por la cantidad de personas? En realidad me parece que tiene que ver con la geolocalización de las personas. Fíjense, nosotros somos una escuela, 42 River, 33 Boca, 25 otros. ¡Wow! ¿Por qué mayoría de Boca? No, no es mayoría Boca. Entonces, según esta encuesta, Messi ya ni juega. Sí, puede ser. ¿Lo decís porque tenía la bufanda del Inter? Bueno, fíjense cómo un color representa un signo de un club, ¿sí? Y asimismo representa un debate, si juega o no juega Messi y si Argentina le ganó a Chile. ¡Uy! Solo 2 estrellas. ¿Qué significa que esta bufanda tiene solo 2 estrellas? A ver, ¿quién me lo puede explicar?
¿Quién me puede explicar por qué esta bufanda tiene solo 2 estrellas y qué significa con exactitud? A ver, a ver. Y en la encuesta sigue ganando River, ¿eh? Yo sé por qué, pero ahora o creo saber por qué, pero ahora lo vamos a definir. Los mundiales ganados. Porque es de antes del último mundial. Perfecto. Es una bufanda vieja de los últimos 2 mundiales. Ahí se destapó. Que es antes de un mundial 22. Ahora tenemos 3. Bien. Las veces que salimos campeón del mundo. Bien. Fíjense cómo 2 estrellas, 1 estrella nos dan un montón de datos. ¿Sí? Ni hablar si hay alguien acá de Uruguay, la discusión de si tienen... Uruguay tiene 4 estrellas, pero los que hacen cargadas dicen no, tienen 2 estrellas y 2 copas. Para otro tema, entonces, ustedes dirán, pero no teníamos que trabajar cuentos, narrativas, ¿por qué estamos hablando de fútbol? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros teníamos que trabajar, ¿tenemos 2 estrellas? No, acá me está escribiendo Beatriz, tenemos 3 estrellas, porque justamente esta bufanda es previa a ganar el mundial, ¿sí? Es previa. Entonces, solamente, yo lo dejo acá, así, tiene 2 estrellas. Bien, ahí corrige, tenemos 3. Bien, entonces ustedes dirán, ¿por qué si íbamos a trabajar una clase narrando cuentos, ¿sí? Estamos ahora hablando de fútbol y de signos y de símbolos? Bueno, porque justamente, y estamos haciendo una votación. Bien, porque justamente no se pudo hacer la clase como estaba pensada. Entonces, cuando no podemos hacer una clase como estaba pensada, ¿sí? Y la hacemos virtual, lo que tenemos que hacer es reformularla. Y en esta reformulación, que uno siempre tiene que tener algo ahí en el arcón de las posibilidades para reformular una clase por si surge una situación inesperada, en esta reformulación quería trabajar el tema de la cultura popular y el fútbol. ¿Por qué? Porque es motivadora, porque es algo que le interesa a mucha gente y porque es algo que hace que nos pongamos a escribir, ¿sí? Incluso aunque no teníamos obligación de participar en esta clase. Así que, por supuesto, les súper agradezco a las personas que se conectaron desde Chile, desde Paraguay, desde Uruguay y desde México, que acá lo estoy viendo también en las estadísticas. Bárbara Flores, ¿qué hace? Pone 3 estrellas y lo que está diciendo es Argentina tiene 3 estrellas. Entonces, fíjense cómo, ¿sí? Una estrella, un emoji, se convierte en un significado para nosotros. Es mucho más que 3 estrellas. Y en otras clases habíamos trabajado, que también si quieren lo pueden ver, me lo piden y les paso el enlace, o lo buscan en nuestras clases de arte y educación, que están acá en el canal, pero en otras clases habíamos trabajado la evolución de la imagen de la mujer, ¿sí? La evolución de la imagen de un hombre con la figura de Cristo. Vamos a trabajar la evolución de la imagen de las figuras asexuadas, ¿sí? Con los ángeles, pero hoy estamos hablando la evolución del color como símbolo y la relación con las prácticas del lenguaje. Ups, ¿sí? Porque fíjense cómo pasamos, ¿sí? Del símbolo, ¿sí? Del color como símbolo, de un corazoncito, ¿sí? De entender que 3 estrellitas significa Argentina ganó el último mundial y con ese lleva 3 mundiales. De 3 corazoncitos, 2 azules y 1 amarillo, de decir Boca. Entonces, como un símbolo automáticamente pasa a escribirse en este chat. ¿Se entiende esto? ¿Cómo podemos pasar de un color, de una bufanda, ¿sí? Se ha vuelto un poco peligroso,
¿Qué se ha vuelto peligroso? ¿No? ¿Cómo podemos pasar de qué rápido pasamos de un símbolo a un concepto que decimos en palabras y que a su vez la obligación de trabajar en el chat nos lo hace escribir? ¿Se entiende esto? A ver, si me contestan sería genial porque así yo entiendo si ustedes entienden. ¿Se ha vuelto un poco peligroso o no? A ver. ¿Entienden o no entienden? Estoy mirando. Llevamos un ratito. Yo creo que entienden, pero nadie me contesta o está trabado el sistema. Me tomo otro mate. Entienden, llevar determinado color en determinado sitio. Totalmente de acuerdo. Sí. Exactamente, llevar determinado color en determinado sitio, sí, se entiende. Fíjense, no se puede, o sea, entendemos, perfecto. Entonces, como entendemos, evidente, ¿y cómo me di cuenta que yo entendía? ¿Me hicieron el gesto con la cara o lo escribieron? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Es un tema que pasa desapercibido en la familia, ser de River o ser de Boca, ser de Argentina o de Brasil, ser de Chile o de Paraguay? Sí, acá me están contestando. Lo escribimos, como entienden, escribimos. ¿Pasa desapercibido en las familias? ¿O es un tema que genera discusiones, hermandades, amistades y que también en la escuela tenemos que dialogar sobre eso? ¿Se entiende? ¿No se entiende? A ver, ¿qué me contestan? Jaja, genera debates y hasta peleas lamentables. Sí, y yo, Aileen, y por ejemplo, vos sos una persona que te gusta vestir los colores de tu equipo. Bien, no es un tema que genere lío. Acá somos todos de diferentes cuadros, un lío. Y estamos conversando. Perfecto, sí. Pasa desapercibido por lo menos para mi familia y mis amistades. Sí, pero lo habrás visto en la tele, los líos que se arman por el fútbol. Es un tema que se trata en casi todos lados. Un color te puede unir o te puede generar conflictos. En casa somos 5 de Boca y 2 de River. Sí. Y hablando de eso, porque los quiero llevar a la idea, quiero cerrar una encuesta para abrir otra y pensar en esta idea de escribir. ¿Sí? La semana pasada, el día de la tormenta, ustedes lo habrán visto, escribimos una historia inventada en el chat. ¿Sí? Previo a eso habíamos jugado con símbolos. Así que este jueguito con símbolos me encantaría hacerlo. ¿Para qué? Para que se aflojen y podamos inventar historias. Entonces, unos van a poner los símbolos que quieran, ¿sí? Sacando de los que les mandé por WhatsApp el jueves, que les dije esto lo vamos a usar, pueden poner símbolos. No pasa nada desapercibido, obvio, porque hay veces las cuestiones, por ejemplo, que son tan importantes en la cultura popular, aunque a nosotros en lo personal no nos interese, como para mí no es. No, debo reconocer que no es mi pasión, que todos estos ornamentos son prestados, los conseguí para esta clase. Aunque a nosotros no nos interesa, son importantes en nuestro entorno, en nuestra cultura, y los conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una o uno de ustedes va a poner un signo, que puede ser los signos hechos con las letras o los signos hechos con los emoji. Si alguien se siente ofendido porque no tomamos el color de su club, también puede poner el color de su club, ¿sí? Y otros u otras van a poner en el chat, van a poner en el chat
aquello que creen que dice o algo referido a ese signo. O sea, o explican de qué se trata o ponen alguna alusión a ese signo. Dice, cuando Boca pierde, suena la canción de los enanitos verdes. Sí, y te voy a decir una cosa. Que tiene que ver, y ahí te borraron, porque era acá alguien estaba haciendo una alusión racista. Boca y River, ¿sí? Los bosteros y los millonarios cantan las mismas canciones, las tengo estudiadas. Lo único que cambia, ¿sí? Es que unos ponen River y otros ponen Boca. Y les voy a decir otra cosa. Además de cantar las mismas canciones, ¿sí? Cada uno canta las canciones de su club en el mismo orden, ¿sí? Y eso es sumamente interesante porque el que sabe, ¿sí? El que sabe, si una persona que es fanática de estos clubes escucha las canciones, sabe por dónde va el partido, si es el primer tiempo o el segundo tiempo, ¿sí? Según las canciones. Y sabe si están ganando o perdiendo según las canciones, que es otro de los engranajes que tienen. Y dice Ailén, pasa con la mayoría de las canciones de cancha, siempre cambiando los cuadros. Exactamente. O sea, por eso las reconocemos, por eso son tan simbólicas. Entonces, como dice Ailén, esta cuestión de los signos o los símbolos también está en la música, no solo en los colores, ¿sí? Aunque hoy íbamos a hacer un poco más de hincapié en los colores y en un montón de imágenes que yo les había puesto. Que había preparado para poner atrás y ahora voy a poner alguna a ver si puedo, ¿sí? Que es la del círculo cromático, que tiene que ver con lo próximo que vamos a hablar. Bien, a ver, alguien que ponga un signo, ¿sí? Para poder ver y para poder responderle. Acá dice que hay 333 personas, ¿sí? Así que alguno de los 333, espero que Boca no siga perdiendo porque después mira, tu chiste no corresponde demasiado, pero te voy a decir una cosa, yo también espero que Boca no siga perdiendo para que se puedan seguir dando los clásicos de Boca River. A ver, Marino Oviedo, espera que no veo bien el signo. A ver, tengo que abrirlo más grande. Ahí está. Carlos Iramain pone un signo de espada. Sí, y en los mapas significa que ahí hubo una batalla. Víctor Loto puse una profe y el signo de YouTube. Una profe youtuber. Marina, ¿qué pusiste? A ver, ¿quién más puede decir? Yo lo digo oralmente, pero ¿quién me ayuda escribiendo? Abril, vacaciones. Pero no. Me entusiasmo y digo las cosas yo. Las tienen que decir ustedes. A ver. Voy a sacar el fondo y voy a poner uno más sencillo. O uno de Argentina. O uno de Boca. Mientras ustedes dicen, ¿sí? Ponen más signos y más significados. Ups. A ver. Marina, día de sol. Sí. Diana. ¿Qué puso Diana? Festejo. Bien. ¿Se están entendiendo? A ver. Sí. Vacaciones. Bueno. Ailén. Parte de esta clase lo pensé por Ailén y por otro estudiante que se llama Laura, que es de River. ¿Sí? River y Boca siempre ha convivido en nuestro instituto y por suerte, muy bien. Y acá nos faltan playa, a ver, Ailén enamorada, bien, ahí ponen las imágenes.
O sea que nos damos cuenta y podemos entender. ¿Quién me dice qué significa este meme que tengo acá de fondo? A ver, Víctor pone, Víctor que en realidad, Víctor es otra persona. Es sueño, cansancio, loca. Ahí está. Bien, ¿qué significa este meme? A ver si nos estamos entendiendo. Yo creo que sí. Sí, Gisela, no me salía tu nombre, me salía tu apellido y no lo quería decir. Bien, ¿qué significa este meme? Yo creo que Ailén va a ser la primera en explicarlo o la primera en entenderlo. Ja, ja, Ailén, ¿ves? Es y será nuestro hijo siempre. Bien. Evidentemente esto no es tan así, Ailén, lamento decirte. Un mensaje en espera que debe ser cualquier barbaridad. Y Ailén se ríe y el mensaje en espera dice, claro, bueno, lo tienen de hijo, mostrar, ¿no? Que es una metáfora de siempre le gana. Bien, papá e hijo. Bien. Sí, se ríen mucho, pero últimamente estamos al revés, ¿no? Es otro el equipo que está ganando. Pero si yo lo pienso como hincha, es así. Ya lo dije, claro. Lo pensás como hincha, es así. Voy a hacer una última preguntita, ¿sí? A ver si están bien atentos. Sí, bien atentos a esto. A ver. ¿Qué es esto? A ver, papá Boca, River hijo, claro, si yo lo pienso diferente, cambia. Puede ser, claro, si es el último partido, el último clásico, River es el padre y Boca es el hijo. Puede pasar. En este juego de metáforas. Bien. ¿Y qué pasa acá? Lo puede leer también, por eso me corro para que lo lean. A ver. El gol de Maradona. ¿Y cómo sabes que es de Maradona si no se le distingue la cara? Marado, estás cantando la canción de Rodrigo, La mano de Diego. Bien, la mano de... ¿Por qué le decimos la mano de Dios los argentinos? Maradona, lo más grande. Porque dice la mano de Dios, sí. ¿Y la mano de Dios, estuvo Dios ahí o es una metáfora que alguien inventó para salir la mano de Diego Gol? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan llamativa esa mano? ¿Cuál es la metáfora que encierra? ¿O la burla que encierra? Ahí, Marcela dice una metáfora, bien. Ahí me están saliendo los textos. Una metáfora que simboliza lo que pasó en ese momento. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Alguien me lo puede decir? Porque yo no veo ninguna mano mágica que viene. ¿Qué pasó en ese momento? A ver, de las personas que están calladas o están tomando mate. A ver. Porque todo lo que toca lo convierte en oro. No. Ni. A ver, puede ser, pero no. Fue el gol que ganó un mundial. No fue el gol que ganó el mundial. No se ganó el mundial con ese gol. De hecho, después hizo otro gol verdadero. Sin ninguna falta en el medio. ¿Qué gol fue ese? Fue un mundial... Ese gol estuvo en un mundial que ganamos. Que ganó Argentina. Mirá yo, que ganamos. Pero es tan famoso que creemos, dice, conmemora el histórico gol marcado con la mano por Diego Maradona en Inglaterra el 22 de junio del 86 durante los cuartos de final del Mundial de México.
Bien, Maradona hizo trampa, dice Mario Rodríguez. Totalmente, Maradona hizo trampa. Maradona toca la pelota con la mano y fue gol. Fue el gol a los ingleses. Por eso, para los argentinos, tiene un sabor a revancha, porque acá lo dice, fue en el 86. ¿Sí? Y el 86 es después del 82. Y el 82 es la guerra de Malvinas contra los ingleses. Por eso, para los argentinos, se convierte en un clásico importante, ¿sí? Cuando juega contra los ingleses, porque hay un sentimiento que se expresa, ¿sí? En ese juego. Y para los ingleses, para el arquero inglés que recibió ese gol, fue una vergüenza terrible, porque él vio, ¿sí? Que fue un gol tramposo, ¿sí? Y quedó totalmente perjudicado por esta situación. Para él no es una alegría ni una diversión, sino que al contrario, para él fue un profundo malestar, ¿no? Que le duró mucho tiempo. Y bueno, son las lecturas de los símbolos y de las cuestiones que nos apasionan. Y lo pude escuchar a este señor en un documental que se hizo, donde allá había pasado tiempo y todos reflexionaban sobre ese hecho y se había pasado esa mentirita de decir, y bueno, ¿no? Había pasado el tiempo y todos podían explicarlo con tranquilidad. Todos los jugadores pudieron poner en palabras eso que en su momento Maradona, para salir del paso, llamó la mano de Dios, y que en realidad era una metáfora que ocultaba: la mano la puse yo, y miraba, porque eso lo cuenta él, y miraba de reojo que no se diera cuenta el referee de que yo había hecho trampa, cuando lo había visto todo el estadio y todos los televidentes, ¿sí? Bueno, acá me dicen, tengo que empezar desde ahora. Alguien está mirando esto, para que le actualicen el juego. Bueno, qué bien, entretenete con esto, genial. Bien, con ese gol ganamos un mundial, si no me equivoco. Mira, Ayelen, con ese gol no ganamos el mundial, pero lo festejamos como si hubiésemos ganado el mundial. Bien, acá preguntas que no tienen que ver con el tema, no las voy a tratar porque me desordeno en mi lógica. Entonces, fíjense cómo las imágenes se convirtieron en texto, ¿sí? O sea, que hay una relación, como tenemos los libros ilustrados, acá se disculpó Lautaro, no hay problema. Como tenemos una relación, ¿sí?, entre los libros ilustrados, que ya sabemos que es un trabajo muy complejo ilustrar libros, y que enriquece la lectura de los cuentos, que es lo que estábamos haciendo. También podemos trabajar a la inversa, de una imagen, ¿sí?, empezar a armar un texto. Y esa era como la propuesta del día de hoy. En función de que la idea, teníamos planificado que ustedes leyeran y actuaran y representaran e hicieran versiones de los cuentos. Bueno, hoy fue al revés. No fue presencial, fue virtual, y entonces ya no van a leer, porque la verdad que iba a ser aburridísimo leer en un Zoom, sino que estamos trabajando el ida y vuelta de las prácticas del lenguaje, ¿sí? Cuando en algunos casos hablamos, ¿sí?, y leemos, y en otros casos escribimos. Entonces, como evidentemente la temática era el fútbol, y para los que vieron el otro video, el video anterior, ¿sí?, estoy viendo, voy a finalizar la encuesta. Finalizo la encuesta así. Vamos a ver cómo sigue la historia, que ya tengo
ya tengo pensado las consignas. Paradójicamente, según esta encuesta, pobre Ailén, tenemos que generarte una revancha. Según esta encuesta, no es la mitad más uno Boca, ¿sí? Según esta encuesta, Boca es el 34%. Otros el 21% y River el 43%, ¿sí? A mí me parece, jaja, si me abandonaron, profe, acá. Bueno, las cosas, hay veces los resultados no son lo que parecen. A mí lo que me parece es que jamás, ¿cómo jamás? A mí lo que me parece es que este resultado, y estoy adelantando, Diana es súper hincha, perdón, sí, hay otra Diana, Ailén, Boca, Diana, River. Me parece que esto tiene que ver con la geolocalización del instituto y la mayoría de las estudiantes, que fueron las que votaron, ¿sí? La próxima vez tenemos que convocar más gente. Y tiene que ver con que estamos cerca de la cancha de River. Entonces, claramente, hay más, al menos en este encuentro, ganó River, aunque nadie, ningún equipo fue la mitad más uno. Bueno, eso hay que decirlo. Jaja, fraude electoral. No, todo tiene una explicación. No fue fraude electoral. Tiene que ver con que estamos en una zona que es más, yo voté por vos, amiga. Bueno, y también que hay algo que estuve viendo cuando estuve preparando esta clase, que también hay memes que dicen, che, hay muchos más equipos. De hecho, en mi familia de zona sur, mi papá era de Racing y mi mamá era de Independiente, que es el clásico de esa zona, ¿sí? Y bueno, y eso va cambiando. Y ustedes saben, Boca y River eran de Boca ambos, y bueno, y River se mudó y se generó toda esta historia de el millonario, ¿sí? Y los bosteros. Los bosteros son orgullosos de ser bosteros y los millonarios, que claramente no son todos millonarios, orgullosos de ser millonarios. Pero bueno, ahora viene la segunda parte del trabajo. Dice, es como San Martín, son mayoría de Chacarita. Claro, exactamente. Tiene que ver con el lugar donde vivís y, por ejemplo, algo muy interesante que tiene que ver con esto es, en Liniers jugó mucho tiempo San Lorenzo. Y entonces muchos chicos de Liniers se hicieron de San Lorenzo y por eso dicen los futboleros que le cuesta tanto llenar la cancha a Vélez, ¿sí? Porque su juventud no se entusiasmó con sus colores, sino con otro club. Pero bueno, volviendo al tema Boca River, y para cerrar nuestro trabajo, y acá sí empiecen a pensar, porque van a tener que escribir rápido, vamos a hacer una narrativa espontánea, ¿sí? Que después sacaremos el texto, como hicimos en la otra clase, que creamos una historia de fantasía. Traje esta bufanda. ¿Sí? Que conmemora un hito, ¿sí? En la historia de Boca River, ¿sí? Y para ser democrática o para ser neutral, voy a decir que Boca ganó más clásicos y River ganó el último. River se fue a la B. Y voy a mostrar esto que a mí me parece divertidísimo. Porque me acostumbré, me impactó tanto sin darme cuenta que terminé escribiendo River con B, más de una vez. La cargada se me hizo muy, se me hizo muy intensa a mí. Bien, jaja. Consiguió tantas, ¿de dónde consiguió tantas bufandas? No las consigo yo, me las prestaron. Pero esto hacía tiempo que lo tenía planeado, las pedí prestadas, ahora las tengo que devolver,
pero me parecía que valía la pena, ¿sí? Para hacer esta clase. Se las pedí prestadas a un coleccionista, a un fanático, ¿sí? De bufandas futboleras, ¿no? Entonces, vamos a hacer así. Con esta bufanda, ¿sí? Ni hablar todas las barbaridades que se dicen sobre este tema. Vamos, yo no tengo, soy neutral, pero no tengo la menor duda de que, pero soy fan del fútbol argentino y soy fan de las dos hinchadas, ¿sí? Porque me parece que efectivamente, y eso se vio en el Mundial de Fútbol y se ve cada vez que juegan en el exterior, son dos clubes que llevan la música y la energía, ¿sí? De la hinchada a todas partes del mundo. Entonces, no tengo la menor duda de que se va a volver a dar en algún momento de la historia universal este clásico Boca y River. Y a su vez voy a decir algo que lo tenía hace mucho pensado, que es esto. Boca y River se complementan por un montón de cuestiones que ustedes ya saben y hasta por lo cromático. Porque fíjense, ¿sí? Azul, azul que tengo acá atrás, amarillo que tengo ahí arriba, ¿sí? Boca. Rojo de River, ¿sí? Y tenemos la tríada primaria, tenemos el círculo cromático entero, ¿sí? O sea que Boca y River, de alguna manera, y perdón los que son de otros clubes, sintetiza, ¿sí? La esencia o lo más llamativo, lo más simbólico del fútbol argentino, ¿sí? Yo lo veo así, es una opinión personal y subjetiva, pero da la casualidad que entre los dos clubes tenemos blanco y negro acromáticos, ¿sí? Y los tres primarios, o sea, tenemos todo, porque con azul y amarillo hacemos el verde, con amarillo y rojo hacemos el naranja y con rojo y azul hacemos el violeta, o sea, blanco, negro, todo el círculo cromático gracias a estos maravillosos clubes, ¿sí? Entonces, ahora sí, lo primero que les pregunto es, ¿cuándo, en qué año, sí, se va a dar la nueva final de la Libertadores River Boca, ¿sí? Acá alguien se enojó, se ve que no le gusta esto que estoy diciendo, me dice, cállate, te crees maestra. Sí, bueno. Bien, en dos, los mejores, acá están hablando de los colores, ¿sí? A ver, ¿cuándo se va a dar la nueva final de la Libertadores Boca River? Pongan una fecha. A ver. Jaja. Uf, qué flojo. Este lo voy a quitar. Ahí está. Bien. Siempre este tema evidentemente genera pasiones porque no te puede gustar, pero no hace falta, justamente eso es lo que tenemos que trabajar. Poner en palabras estos desafíos, no caer en el insulto. Pero bueno, es parte del juego y es parte de lo que los docentes tenemos que aceptar. Bien, a ver, chicas, chicos, a ver, ¿cuándo se va a dar la próxima final? Y depende, profe, si llegan los dos. Bueno, yo creo que van a llegar. Maciel 2026 me parece un poco rápido. A ver si están de acuerdo. 2026, a ver. 2026. 2026. Vemos. ¿Será 2026? A ver,
2027, yo le daría un poco más de tiempo. A ver qué opina el resto. ¿Qué opina el resto? 26 o 27. A ver, 29 dice Ailem. Sí. A ver, algunas que voten. A ver. 29. Ya vamos terminando. 26, 27, 29. A ver, ¿qué les parece? Y ahora sí, hacemos la segunda encuesta. Le estoy escribiendo. ¿Cómo termina la próxima final? ¿Quién gana la próxima final? Es lo que quiero. 26. ¿Nos quedamos en el 26? Digan. A ver. ¿Quién gana la próxima final? ¡Tring! Estoy poniendo, a ver, Boca. A ver, y vamos a hacer River. Iniciar encuesta. 2028, como para hacer promedio, decidan. Mientras decidimos quién gana y cómo se da, ¿sí? Tienen que votar, así que van votando y cómo se da, cómo vuelve a llegar. ¿Se da en Buenos Aires, se da en el Monumental o en el Chiquero? Tenemos que definir cuestiones importantes del futuro de esta final que vamos a ver. Y las que son más fanáticas, apúrense para escribir, porque vamos a hacer una escritura colectiva de la próxima final River Boca, Boca River, ¿sí? Jaja. Bueno, vamos que tenemos los últimos minutitos de nuestra clase y tenemos que avanzar en esto. En un punto, quien escriba más rápido, apenas 8 votos, vamos, vamos, pidan que voten. Quien escriba más rápido va a definir la historia. Esto es como un tutti frutti de historias. Quien escriba define. Jaja, el Monumental, el mejor estadio. Bueno, vamos a ver qué dicen las demás. Y bueno, lo interesante es, de nuevo, nosotros estamos en una clase de educación artístico en Santiago del Estero, lejos de Buenos Aires. En el Madre de Ciudades, hermoso estadio y podría ser también, porque hay muchos hinchas y ustedes ya sabemos que van a cualquier lugar del mundo, tanto de Boca como de River, llevando sus hermosas canciones. Podría ser también. Me gusta la historia de que sea en Santiago. Neutral. Les cuento algo más. Si quieren escuchar la hinchada, como siempre, acá abajo voy a dejar una colección. Patricia, Argentina, sí, en Argentina, pero ¿en dónde? A ver, dejo la colección de hinchadas tanto de River como de Boca. Y, a ver, quedamos así. El próximo Boca River es en Córdoba también. Bueno, decidan, vamos decidiendo. Dijimos 2028, 2028. 2028. Y se imaginan si se da próximo Boca River. Próximo clásico, más fácil. Clásico. Bien. A ver, ¿quiénes? Vamos a dejar la historia, es la que voy a hacer así. Diana, la voy a poner como moderador estándar, guardar.
Y Ailén, ¿sí? Moderadora, también estándar, ¿sí? Y son las dos que van a escribir en mayúscula. Van a ir escribiendo en mayúscula cómo se define la historia. Vamos a ver así. Y quién gana, o sea, el desarrollo de la historia lo van a ir escribiendo entre Diana y Ailén. Y quién gana lo va a decidir la encuesta. Yo les diría que si tienen amigos de Boca, les digan que voten porque va ganando River nuevamente. No sé, un dato. Estamos por el 54, o sea, no les falta mucho. 2028, próximo clásico. A ver. ¿Cómo seguimos? Hay muchas personas mirando, entonces voten. Yo invito. Vamos, próximo clásico, ¿cómo se da? ¿Hay algún evento especial? ¿Se da con naturalidad? ¿Se da bien? ¿Se va a dar en Córdoba o se va a dar en el Madre de Ciudades? Ay, el de Córdoba no me acuerdo cómo se llama. Hola, buenas tardes. Juan, gracias por saludar, pero ¿sabes qué? ¿Quién gana el próximo, la próxima final de la Libertadores? River Boca. Votá y poné dónde se juega, cómo se juega. Mientras me tomo un mate, vamos terminando, chicas. Estoy esperando que pongan en palabras lo que tienen en el corazón futbolero. En la cancha de River, no sé, van a ser Ailén y Diana las que definan. Me parece, yo creo que Boca. Bien, debate. Vamos. Alguien tiene que definir. Y sigue ganando River. ¿Dónde se juega? Ya tenemos la fecha, 2028. ¿Dónde se juega? Chicas, la primera que escribe en mayúscula es la que define dónde se juega. Estamos llegando a 1 hora de clase en vivo, así que la primera que escribe define. Tenemos 14 votos y va ganando River. Nos queda muy poco. Yo creo que Boca, capaz que estoy tildada, que no veo. A ver, en Córdoba sería el Kempes, gracias. Bien, se juega en Córdoba, en el Kempes. ¿Y quién gana? ¿Algo más que pase? ¿Alguien quiere decir algo que pueda pasar? Entonces, próximo clásico voy a poner en mayúscula. Y Daniana, pero... es de ida y de vuelta. En el Kempes, espera. En el Kempes, la ida. En el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la vuelta, a ver, la vuelta, a ver, gana Boca, 1-3, tenés que votar, gana River 3-1, ¿qué pasa? A ver, si va a pasar algo fantástico lo tienen que decir ahora porque estamos en 59 minutos. A los 60 minutos de clase cierro la encuesta. ¿Qué va a pasar? Chachán, para mí van a penales. Bien, penales, eso está divertido. Penales. Tensión, sí, tensión de penales, podríamos escribir un montón. ¿Nada más va a pasar? ¿Gana River o gana Boca? O sea, van a larga y penales.
Bueno, alargue y penales. Bien, Juan. Juan entró a la clase y está buenísimo porque ya nos puso emoción. Bien, ¿algo más puede pasar en el medio? Cantos de hinchada, bueno. A ver, alargue y penales, ¿qué más? ¿Quién gana la próxima final? Por ahora, alargue y penales. Penales, sí, de eso no hay duda. Ganó River, pero no, ganó River, no, conseguí votos. Conseguí votos. ¡Ay, ya llegamos! Chin. Bueno, entonces, yo entré, a ver, sí. A ver. Finalizar encuesta. ¡Ah! Gol de Borja en el minuto 89. Bien. Nuevamente gana River la final, ¿sí? Ja. Ailén, gana River nuevamente. Bueno, igual creo que tiene más finales ganada Boca, seguimos con la paridad. Espero, esta vez por poquito, espero que les haya servido esta experiencia de escribir desde imágenes y de símbolos, que haya sido un ejemplo de convivencia, ¿no? Y de tomarnos y de saber que Boca y River tienen mucho más en común tal vez de lo que creían y que mutuamente se necesitan para hacer justamente el clásico y representarnos con nuestras hinchadas y con toda nuestra cultura, los banderazos, el mate. Así que muchas gracias por participar. Vamos, mi gente de River. Y no, vamos los dos equipos que son un símbolo de nuestro fútbol. Y espero que, bueno, que puedan reencontrarse. Ojalá que sea dentro de todo pronto, que le dé tiempo a Boca para entrar en la Libertadores. Muy bien que pensamos esta cuestión del tiempo. Y que se disputen entre estos dos maravillosos estadios, el Kempes y el Madre de Ciudades. Nos vemos en la próxima. Si quieren ver, bueno, ustedes ya tienen las preguntas para responder, los que son estudiantes y los que entraron acá por primera vez. Tenemos un montón de clases compartidas y vamos a seguir teniendo nuevas experiencias. Así que suscríbanse al canal y pónganle muchos likes para que participe mucha más gente descubriendo el canal. Un beso a todas. Y seguimos hablando de los proyectos que tienen de práctica, que no me olvidé, que a ustedes les importa mucho, pero eso lo seguimos por privado. Beso grande y nos vemos.